Hay lugares donde el miedo no empieza de noche, sino al mediodía, justo cuando el sol está más alto y no debería existir ninguna asombración. Lugares donde la única cosa que separa la vida del horror son unas cuantas reglas extrañas que nadie se atreve a romper. Tú puedes reírte de los relatos de horror, decir que nada sobrenatural existe, hasta que te toca alimentar a un caballo negro a medianoche, sin mirarlo a los ojos. Porque en esa hacienda, el mal no se esconde en fantasmas transparentes, sino en cascos, respiros pesados y ojos rojos que parecen saber quién eres por dentro. Y cuando eso pasa, o susto ya no é mais brincadeira, é uma sentença. Quizá pienses que todo esto suena exagerado, como esas historias de terror que se cuentan en las cantinas para espantar o tedio. Pero dime, ¿nunca has sentido, de repente, una angustia extraña, como si algo sombrío estuviera observándote aunque estés solo? ¿Nunca te dio miedo entrar a un cuarto oscuro de tu propia casa? ¿Como si hubiera un bulto esperando en la esquina? La gente dice que eso es imaginación, estrés, sugestión. Pero hay lugares en los que esa sensación es una advertencia real. Y en la finca de esta historia, ignorar esa advertencia significa despertar algo que no entiende de perdón. Lo más inquietante de este relato de horror no es que exista un caballo maldito, sino que ese caballo no ataca al azar. No es un monstruo ciego, ni una asombración descontrolada. Parece medir el mal que cada uno lleva dentro, como si oliera la codicia, la traición y la mentira. Obedece reglas que ningún humano se atrevería a inventar. Reglas que marcan la frontera entre la protección sobrenatural y la destrucción total. Mientras algunos terminan arruinados, quebrados, perseguidos por sombras que nadie más ve, otros prosperan bajo su mirada roja. Como si el verdadero terror no fuera el animal, sino o julgamento silencioso que ele faz da sua alma. Esta no es solo una historia de un campesino, un patrón y un caballo negro. Es una reflexión incómoda sobre hasta dónde llega tu respeto por lo que no entiendes. ¿Y qué tan dispuesto estás a desafiar lo sombrío cuando el dinero entra en juego? Porque al final, todos creemos que somos los buenos de nuestro propio relato de horror, hasta que algo sobrenatural nos pone a prueba sin aviso. Y cuando eso acontece, ou você descobre que as regras te protegem, ou percebe tarde demais que sempre esteve do lado errado do mal. Hoy vas a escuchar la historia completa del caballo maldito con reglas extrañas, y tal vez se dé cuenta de que algunas de esas reglas nunca deberían ser quebradas en tu propia vida. Mateo nunca creyó demasiado en los relatos de horror que se contaban en las cantinas de los pueblos. Para él, esas historias de terror eran solo exageraciones de gente borracha buscando atención. Pero todo cambió cuando aceptó un trabajo en una hacienda perdida entre cerros secos y encinos retorcidos, un lugar tan sombrío que até o propio silencio parecía una asombración. Allí, su vida entera se torció como una vela apagándose al viento. Lo que empezó como una simple oportunidad para ganar dinero se convirtió en un relato de horror sobrenatural que nadie creería, salvo quien sintiera el mismo miedo que él sintió esa primera noche. La hacienda de Don Ramiro no aparecía en ningún mapa, y eso ya era raro hasta para alguien acostumbrado al campo. Mateo llegó con su mochila al hombro, sintiendo una mezcla de angustia y curiosidad, mientras observaba los corrales vacíos y los árboles secos proyectando bultos deformes bajo el atardecer. El aire olía a tierra vieja, a mal guardado durante décadas. Había algo sombrío en el ambiente, como si el lugar hubiera visto demasiadas coisas ruins e ficase calado por obligación. Él no sabía todavía que ese silencio era parte de un pacto. Lo que más llamaba la atención no era la casa grande ni las tierras extensas, sino el establo apartado, cubierto de sombras incluso a pleno día. Allí, encerrado estaba el caballo negro del que nadie quería hablar,
Los peones evitaban mirar hacia ese lado, como si solo reconocer su existencia ya fuera un susto que no valía la pena correr. Mateo notó que, cuando el viento soplaba hacia la casa, parecía traer consigo un murmullo extraño, quase un relato de horror sussurrado no ouvido. Algo sobrenatural vibraba alrededor de ese animal, algo que no encajaba con la idea de un simple caballo de rancho. Con el tiempo, Mateo descubriría que ese caballo no era solo un animal valioso, sino una presencia que caminaba en la línea fina entre lo divino y lo maldito. Don Ramiro le habló con seriedad de ciertas reglas, de un cuidado especial, de horarios estrictos y de límites que jamás debía cruzar si no quería despertar o mal que dormía detrás de esos ojos brillantes. El joven campesino, acostumbrado a trabajos duros pero nunca a ese tipo de terror silencioso, sintió una angustia extraña apertarle o peito. Aún así, necesitaba el dinero. Y el miedo a veces se guarda en el bolsillo trasero cuando el estómago está vacío. Lo que nadie le dijo aquel primer día es que al aceptar ese trabajo, Mateo ya se había convertido en parte de una historia que llevaba años repitiéndose en la hacienda, como una maldición que nunca termina. Una historia de horror, susto y obediencia cega, onde a assombração não se esconde debaixo da cama, sino en un establo, respirando despacio y esperando. Desde el momento en que puso un pie en la finca de don Ramiro, su vida dejó de ser suya. Y todo empezó, realmente, cuando el patrón le explicó las reglas extrañas para cuidar al caballo negro. Don Ramiro llevó a Mateo hasta la cocina vieja, donde solo una lámpara amarillenta rompía la oscuridad sombrío de la hacienda. Con voz baja, casi como si temiera despertar a algo sobrenatural, le explicó que cuidar a ese caballo no era un trabajo normal. Aquí no se juega con el mal, le dijo, mientras su mirada se perdía hacia el establo. Cada palabra sonaba como un aviso de terror, como esos relatos de horror que nadie quiere creer, pero todos respetan. Mateo sintió una punzada de miedo en el estómago, aunque intentó disimularla con una sonrisa incómoda. La primera regla era sencilla de entender, pero pesada de cumplir. Alimentar al caballo exactamente a las 12 del mediodía y a las 12 de la medianoche. Ni un minuto antes, ni un minuto después, como si hubiera un pacto secreto marcado por el reloj. Don Ramiro repitió el horario varias veces, dejando claro que romperlo despertaría algo más que un simple susto. Mateo imaginó el establo en plena noche, envuelto en silencio y terror, preguntándose qué tipo de horror podía depender de algo tan preciso. Ese detalle, sin explicación, le generó una angustia fría que no supo esconder. Luego vinieron las reglas, que ya olían a relatos de horror antiguo. Mateo jamás debía seguir al caballo si éste se alejaba después de comer, aunque escuchara sus cascos arrastrándose en la oscuridad. No podía mirar hacia donde el animal se moviera, ni intentar entender para dónde iba, como si su camino fuera guiado por una assombração invisible. Solo entra, deja la comida y sal, insistió el patrón, dejando claro que la curiosidad en ese lugar era una herramienta del mal. El joven campesino sintió o medo crecer, como un bulto atrás da nuca. También se le prohibió limpiar el establo mientras el caballo estuviera adentro. Ese trabajo debía hacerse solo cuando el animal no estuviera en su puesto, aunque eso significara meterse ahí de madrugada con el corazón acelerado y el olor pesado del lugar pegado a la garganta. Don Ramiro mencionó que el suelo a veces mostraba marcas extrañas, como si algo sombrío se arrastrara junto con el caballo. Mateo tragó saliva al imaginarse recogiendo paja sucia mientras sentía a sus espaldas la sombra de un horror silencioso esperando cualquier error. En esa hacienda, hasta un simple balde de agua parecía parte de un ritual. La última regla fue la que realmente le heló la sangre. Si el caballo lo miraba directamente, Mateo debía retroceder sin dar la espalda y sin volver a levantar la vista.
hasta salir del establo. Nada de desafiarle, nada de sostener la mirada, nada de hacerse el valiente. Don Ramiro contó a medias que otro peón no obedeció y terminó convertido en un relato de horror que nadie quería repetir en voz alta. A partir de ese momento, Mateo entendió que esas reglas no eran manías de patrón, sino una cerca frágil entre él y algo sobrenatural que vivía dentro de ese animal. Algo que descubriría de verdad cuando por fin se atreviera a fijarse en sus ojos. La primera vez que Mateo vio de cerca al caballo, el terror le subió por la espalda como agua helada. El animal era completamente negro, sin una sola mancha, como un bulto recortado contra la oscuridad sombrío del establo. Lo más perturbador eran sus ojos, un rojo brillante, casi líquido, que no parecía de este mundo sobrenatural. No relinchaba, no pateaba, solo respiraba despacio, como si escuchara cada pensamiento del campesino. Mateo sintió una angústia extraña, a sensação de estar diante de algo que não era apenas um animal. Por primera vez, entendió que los relatos de horror que evitaban contarle quizás se quedaban cortos. Las noches en la hacienda empezaron a sentirse más pesadas desde ese encuentro. Cada vez que se acercaba a medianoche al establo, el aire olía a humo viejo y tierra húmeda, aunque no hubiera lluvia. El silencio era tan denso que cualquier pequeño ruido se convertía en susto. Un crujido, un soplo de viento, un casquillo golpeando la madera. El caballo se movía poco, pero cuando lo hacía, las sombras parecían alargarse, como si una asombración brincase de pared en pared. Mateo puso toda su atención en cumplir las reglas, casi como un ritual contra el mal. Sabía que un solo descuido podía transformar ese horror silencioso en algo mucho peor. Con el tiempo, empezó a notar detalles que nadie le había explicado. Alrededor del establo, la tierra estaba siempre seca, como quemada por dentro, incluso cuando llovía en el resto del terreno. A veces, al dejar la comida, escuchaba un segundo paso, como si algo sobrenatural caminara junto al caballo sin ser visto. En más de una ocasión, tuvo la impresión de que una sombra mayor que el animal se levantaba detrás de él, un bulto alto de más para ser humano. Esos momentos le dejaban con el corazón acelerado e una angustia que demoraba horas para pasar. Pero aún así, seguía ahí, porque en los relatos de horror de la vida real, la gente no puede simplemente irse. Poco a poco, Mateo desarrolló una rutina para convivir con el miedo. Entraba al establo repitiendo mentalmente las reglas, como quien reza para espantar el mal. No levantaba la vista más de lo necesario, moviéndose rápido pero sin correr, para no provocar sustos innecesarios. El caballo parecía observarlo incluso cuando él evitaba mirarlo, como si disfrutara de ese terror silencioso. Había días en que sentía una presencia a su espalda, una asombración quieta, esperando que rompiera una de las normas. E foi nessa convivência forçada com o horror que ele começou a perceber que o animal, de algum jeito, o estava testando. Uma madrugada, mientras limpiaba el establo vacío, algo cambió. Mateo encontró marcas profundas en la madera, como garras enormes, en lugares donde los cascos del caballo no podían haber alcanzado. El olor a humo se volvió tan fuerte que le ardieron los ojos, aunque no hubiera fuego en ninguna parte. Por un instante escuchó un resoplido detrás de él, pesado y caliente, como si el caballo estuviera a centímetros de su nuca. Pero cuando se giró, el lugar estaba vacío. Solo sombras y silencio sombrío, como en los peores relatos de horror. Ese fue el momento en que entendió que no estaba solo con un animal, sino con algo que no pensaba permitir que cualquiera se acercara a su dueño. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a caer detrás de los cerros, llegó a la hacienda un hombre que no encajaba con el ambiente humilde del lugar. Se llamaba Don Eladio Montalvo, un comerciante famoso en la región por hacer negocios donde siempre ganaba él y perdían los demás.
Bajó de su camioneta reluciente con una sonrisa confiada, mirando todo como si ya fuera suyo, incluso la casa de don Ramiro. Desde el primer momento, Mateo sintió algo de mal en su presencia, una vibra diferente al terror silencioso del caballo. Era otro tipo de horror, el de la codicia humana, esa que arrastra todo para o fundo e deixa un rastro de angustia. Y a veces, lo humano puede ser tan sombrío como cualquier asombración sobrenatural. Mientras hablaban en el corredor, don Eladio notó el establo apartado y preguntó qué guardaban ahí. Don Ramiro intentó desviar el tema, pero los ojos del visitante ya brillaban con curiosidad enferma. Cuando por fin vio al caballo negro, su rostro cambió, dejó de sonreír y se quedó en silencio, como si hubiera encontrado un tesoro maldito. «Ese animal vale una fortuna», murmuró, acercándose un poco más de lo que era prudente. Mateo, observando desde la distancia, sintió un susto extraño, como se o propio arte hubiese ficado pesado de terror. No era solo interés comercial, era obsesión, el tipo de obsesión que termina en relato de horror. Don Eladio no tardó en ofrecer dinero, mucho más de lo que cualquier campesino podría imaginar juntar en su vida entera. Habló de subastas, de carreras, de apuestas, de convertir ese caballo en una máquina de riqueza. Pero don Ramiro, con el rostro serio y cansado, rechazó todas las ofertas sin dudar un segundo. «No está en venta. No es un caballo para cualquiera», dijo, con una firmeza que mezclaba miedo y respeto. El comerciante se ofendió, como si él no valiera más que cualquier historia de terror o advertencia sobrenatural. En sus ojos, Mateo vio nacer algo sombrío, un rencor que olía a mal y a relato de horror anunciado. Esa noche, en la cantina del pueblo cercano, don Eladio no dejó de hablar del caballo negro. Bebió de más, se rió de las reglas, se burló de la fama de la hacienda y llamó cobarde a quien creyera en esas asombraciones. Pero entre broma y broma, empezó a soltar un plan. Si no se lo vendían, lo tomaría por su cuenta. Alrededor de la mesa, 3 hombres escucharon en silencio, hombres acostumbrados a hacer trabajos sucios por dinero. La mezcla de alcohol, orgullo herido y codicia convirtió aquella conversación en el inicio de un relato de horror real. Una decisión tomada en voz baja que pronto traería terror y susto a la hacienda de don Ramiro. Mateo no supo nada de ese plan, pero empezó a notar detalles raros en los días siguientes. Unos desconocidos rondando el camino de tierra, miradas rápidas hacia el establo, preguntas disfrazadas de curiosidad inocente. Asaeche, el ambiente, que ya era sombrío por naturaleza, se volvió más pesado, como si el mal se acercara desde 2 frentes, lo sobrenatural y lo humano. Incluso el caballo parecía más inquieto, resoplando fuerte cuando escuchaba motores a lo lejos o voces extrañas. O joven campesino sentía una angustia difícil de explicar, un medo que não vinha só do bulto do animal, mas também das intenções alheias. Lo que él no imaginaba era que en la próxima noche sin luna, todos esos caminos de horror iban a cruzarse dentro del mismo establo. La noche del plan llegó sin luna, con un cielo tan negro que parecía tragarse hasta los susurros. Mateo despertó con una sensación extraña, un miedo pegajoso que le apretaba el pecho antes incluso de abrir los ojos. Escuchó el motor apagándose a la distancia, luego pasos apagados sobre la tierra seca, bultos moviéndose entre los árboles. Los perros no ladraron, solo gimieron bajito, como si también sintieran el terror sobrenatural acercándose. Desde su cuarto, el joven campesino vio sombras armadas acercarse al establo, guiadas por don Eladio. En ese instante, supo que algo de mal estaba a punto de desatarse en esa hacienda ya marcada por relatos de horror. Mateo salió corriendo, descalzo, gritando que se detuvieran, que no sabían con qué estaban jugando. Trató de explicar las reglas, el horario, el respeto extraño que mantenía el horror bajo control, pero nadie quiso escuchar.
Uno de los hombres lo empujó al suelo con un golpe seco, dejándolo sin aire y con la boca llena de polvo. Otro le apuntó con una pistola, amenazando con callarlo para siempre si seguía estorbando. Don Eladio, con una sonrisa amarga, dijo que no le tenía miedo a asombración ninguna, que el único mal era la pobreza. Mientras forzaban la puerta del establo, la angustia de Mateo se convirtió en puro susto y desesperación. En cuanto la tranca se dio, el ambiente cambió como si alguien hubiera apagado o mundo por un segundo. Un viento helado salió de dentro del establo, imposible en una noche tan seca, cargado de olor a humo y hierro. Los hombres se detuvieron, confusos, mientras del fondo surgía el caballo negro, avanzando despacio, paso tras paso. Sus ojos rojos brillaban con un terror sobrenatural, como brasas vivas en un rostro sem expresión. Cada casquillo que golpeaba el suelo hacía temblar la tierra, como si algo más grande caminara debajo. Hasta don Eladio por un instante sintió una angustia primal, ese miedo que no se aprende, se recuerda. Entonces, el horror se desató sin aviso. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, enorme, proyectando un bulto imposible contra las paredes del establo. El relincho que soltó no sonó a animal, sino a grito humano mezclado con algo que vinha debaixo da terra. Los ladrones intentaron disparar, pero las armas fallaron, como si el mal hubiera apagado todo metal y pólvora. Uno de ellos salió volando tras un golpe de casco, cayendo con huesos rotos contra la cerca, como un boneco quebrado. Otro sintió una fuerza invisible agarrarle a perna, arrastrándolo hacia la oscuridad sombrío del interior, entre relinchos y gritos de puro terror. Mateo, medio aturdido en el suelo, vio la escena como si estuviera atrapado dentro de un relato de horror que nunca termina. El caballo, cubierto de sombras que no eran suyas, se movía con precisión, atacando solo a quienes habían cruzado el límite. Podía sentir algo sobrenatural protegiéndolo, una barrera invisible que lo separaba de esa asombración furiosa. Don Eladio cayó de rodillas, suplicando, sus ojos llenos de miedo al comprender que ese no era un animal que pudiera comprar. Cuando todo terminó, el silencio volvió de golpe, apenas roto por el respiro pesado del caballo y los quejidos de los hombres derrotados. Y mientras el animal se detuvo frente a él, mirándolo fijo sin atacar, Mateo entendió que ainda non tiña visto o peor, porque ao amanecer alguien tendría que explicar por qué o mal había elegido salvarlo. Al amanecer, la hacienda parecía un escenario después de una batalla que nadie más en el mundo creería. Los hombres de don Eladio fueron recogidos del suelo, llenos de huesos rotos, gritos ahogados y un miedo que les había borrado la soberbia. Don Ramiro miró todo en silencio, con ese rostro sombrío de quien ya había visto ese tipo de horror antes. El caballo negro, tranquilo otra vez en su establo, respiraba como si nada sobrenatural hubiera pasado. Mateo, aún temblando, se preguntaba por qué él seguía vivo en medio de tanto mal desatado. Y en sus ojos, esa angustia solo crecía, porque sentía que alguien ainda precisaba explicar o que realmente moraba naquele animal. Más tarde, en la cocina, don Ramiro le sirvió café con manos cansadas y mirada pesada. No le habló como patrón, sino como alguien que comparte relatos de horror que pesan en la conciencia. Le explicó que el caballo no era un simple guardián, sino un castigo andante contra la codicia y la traición. Dijo que en otros tiempos, quienes rompieron las reglas terminaron desaparecidos, como tragados por un bulto sem rostro. Mateo escuchaba en silencio, con miedo, mientras sus recuerdos de la noche se mezclaban con cada palabra. Por primera vez, entendió que lo sobrenatural también podía tener su propio senso de justicia. Por más torto e asustador que fuese, don Ramiro le dejó claro algo que nunca había dicho tan abiertamente. El caballo protege a quien respeta las reglas. No es bueno, tampoco es malo, murmuró,
solo responde al tipo de mal que traes dentro de ti. Si obedeces, te ignora o incluso te cuida. Si desafías, te convierte en parte de sus relatos de horror personales. Mateo recordó cómo el animal lo miró sin atacarlo, mientras destrozaba a los intrusos con terror calculado. Essa assombração não agia por capricho, mas como se enxergasse a verdade dentro das pessoas. E isso, de algum modo, dava ainda mais angústia. Não havia como mentirle, ni siquiera en pensamiento. Con los días, las consecuencias empezaron a mostrarse lejos de la hacienda. Se supo que don Eladio perdió casi todo su dinero en negocios que se torcieron de la noche a la mañana, como guiados por una sombra. Socios que antes lo buscaban ahora lo evitaban, como si sintieran un mal pegado a su nombre. Su familia enfermó sin explicación y su casa, antes llena de lujo, se volvió un lugar sombrío, cargado de silencio y susto. La gente del pueblo empezó a contar relatos de horror sobre verlo hablando solo, como si una assombração lo siguiera a todas partes. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos sabían que tudo tinha começado naquela noite en que ele desafió o cavalo negro. Mientras tanto, Mateo notó que su vida tomaba un rumbo diferente. Don Ramiro le subió el sueldo, le dio más responsabilidades y, poco a poco, comenzó a confiarle secretos de la hacienda. El caballo, aunque seguía siendo una presencia de terror y respeto, ya no le generaba el mismo susto paralizante. Sentía miedo, sí, pero también una extraña sensación de estar protegido por algo sobrenatural que lo había elegido. Sin darse cuenta, el joven campesino se volvió parte viva de esos relatos de horror que antes solo escuchaba en cantinas. Y con cada noche que pasaba sin romper las reglas, o vínculo entre él y el animal sombrío se hacía más fuerte, preparando o terreno para o legado que un día acabaría cayendo en sus manos. Con el paso de los años, la historia de aquella noche se convirtió en casi una leyenda, un relato de horror que los peones nuevos escuchaban con una mezcla de susto y risa nerviosa. Mateo, sin embargo, no se reía. Él había visto el terror de cerca, había sentido el mal respirarle en la nuca dentro de ese establo sombrío. Don Ramiro envejeció rápido, como si cada secreto sobrenatural le hubiera cobrado un año extra de vida. Aún así, nunca dejó de cumplir las reglas, ni de recordárselas a Mateo como un padre desesperado por evitar una tragedia. La hacienda prosperó de forma extraña, siempre al borde de algo que nadie sabía nombrar. Era como vivir dentro de una assombração silenciosa, peligrosa, pero también protectora. Cuando don Ramiro falleció, la casa quedó demasiado grande y demasiado silenciosa para una sola persona. En el testamento, dejó a Mateo no solo tierras y ganado, sino sobre todo la responsabilidad del caballo negro. Muchos habrían rechazado ese regalo, pero él ya había convivido con ese terror durante años, hasta casi verlo como parte de sí mismo. Firmó los papeles con las manos temblando, sintiendo una angustia extraña, como si aceitase un pacto que no podría quebrar. Desde ese día ya no era solo un empleado, era el nuevo guardián del segredo más sombrío da región. Y con ese título venía una sombra que nunca más o deixaría andar sozinho. Con el tiempo, la gente empezó a notar que las cosas le salían bien a Mateo, casi demasiado bien para alguien que empezó sin nada. Sus cosechas resistían sequías que arruinaban las tierras vecinas, sus animales se enfermaban menos, sus negocios cerraban siempre en su favor. En las noches, algunos juraban ver un bulto negro acompañándolo a distancia, como una assombração que lo escoltaba en silencio. Los más viejos murmuraban que era el caballo, cuidando de su nuevo dueño, cobrando cada regla cumplida con protección sobrenatural. Otros decían que había hecho un trato con el mal y que tarde o temprano pagaría el precio. En cualquier caso, su nombre empezó a entrar en los relatos de horror del pueblo, siempre ligado a ese animal imposible. Mateo nunca se acostumbró del todo a la mirada del caballo, pero aprendió a entenderla.
Había noches en que los ojos rojos parecían tranquilos, casi neutros, como si el terror estuviera dormido. En otras, brillaban con una intensidad sombrío, alertándole de algo que todavía no había ocurrido, como un aviso silencioso. Más de una vez, después de esas miradas, alguien que le había deseado mal sufría un accidente, una ruina repentina, una desgracia inexplicable. Él no pedía nada, no hacía rituales ni oraciones invertidas, solo seguía las reglas con disciplina casi religiosa. Y aún así, sentía que cada acto de obediencia alimentaba una fuerza sobrenatural que caminaba a un lado de él. Ya de mayor, sentado en el corredor de la casa al atardecer, Mateo miraba la silueta del establo recortada contra el cielo. Sabía que algún día, igual que don Ramiro, tendría que decidir a quién dejarle ese legado hecho de terror y protección. No se trataba solo de tierras o ganado, sino de un vínculo con algo que no era completamente divino ni completamente maldito. Un ser que castigaba la codicia con horror y premiaba la obediencia con una paz rara, llena de miedo y angustia al mismo tiempo. Mientras escuchaba los cascos del caballo en la oscuridad, pensaba en las historias que seguirían contándose cuando él ya no estuviera. Y tal vez, en alguna cantina distante, alguien ya estuviera transformando su vida en relato de horror, sin saber que esa historia aún no tenía acabado de verdad. Cuando apagues este video y se quede solo la oscuridad de tu cuarto, el caballo negro seguirá ahí, en algún rincón de tu mente. Tal vez escuches un leve ruido en el pasillo, un respiro extraño, un bulto pasando rápido frente a la puerta, y tu corazón va a acelerar sin que sepas por qué. Ahora ya conoces estas reglas, ya caminaste por esta hacienda sombría, ya sentiste el terror pegado a la piel y el peso de algo sobrenatural juzgando en silencio. La pregunta es, ¿qué haría ese caballo contigo? ¿Te protegería o te convertiría en un nuevo relato de horror que nadie se atreve a contar en voz alta? Quiero que me cuentes abajo, en los comentarios, ¿qué sentiste escuchando esta historia? ¿Hubo algún momento que te dio verdadero miedo o susto? ¿Como si estuvieras dentro del establo con Mateo? ¿Has vivido algo parecido a una asombración, un mal inexplicable, una presencia sombría observándote en la noche? Deja tu relato de horror personal, por más pequeño que parezca. Aquí no estás solo. Hay otros que también cargan sus propias historias sobrenaturales. Dime también, si tú tuvieras que seguir reglas así de extrañas para estar protegido, ¿lo harías sin preguntar o te atreverías a romperlas? ¿Crees que existe algo allá afuera que nos observa, midiendo lo que llevamos dentro, como ese caballo maldito? Tu opinión importa. Tus miedos importan. Y cada comentario ayuda a que este rincón de terror siga vivo y cada vez más sombrío. Y si esta historia te dejó con esa mezcla de angustia, miedo y curiosidad que solo los buenos relatos de horror consiguen, no te vayas sin hacer tu parte. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate cerca, porque vienen más historias de terror y fenómenos sobrenaturales tan inquietantes como esta. Aquí, cada video es una nueva asombración esperando por ti en la noche, un nuevo mal escondido detrás de una voz que te acompaña en la oscuridad. Si te atreves, nos vemos en el próximo relato de horror. Pero recuerda, algunas reglas nunca deberían romperse, ni siquiera fuera de la pantalla.